Buenos días, hermanos. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca del templo de Salomón. Y esto lo encontramos en Segunda de Crónicas 5, versículo 1 en adelante, dice, acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas de David, su padre, había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera. Y ahí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Hermán, los de Judutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Este es el primer templo construido. Acuérdate que anteriormente tenían un tabernáculo. Este fue el templo y se conoce como el templo de Salomón. Y la Biblia nos enseña que Salomón utilizó o empleó a 30,000 personas para construir ese templo. Y tomaban 3 turnos. ¿Sí? O sea, estaban trabajando las 24 horas. Tomaban 3 turnos de 10,000 a la vez. Y aparte, había otros 80,000 personas trabajando en las canteras, sacando las piedras que se iban a utilizar para construir el templo. Esta imagen que estás viendo acá atrás es una representación de cómo fue el templo de Salomón. Aquí puedes ver todas las diferentes partes que los componían, el lugar santo, el lugar santísimo. Entonces se utilizó piedra para construir este templo. Lo sacaban de unas canteras y todavía se utilizaron otras 70,000 personas para transportar la piedra desde la cantera hasta el sitio de construcción. Y Salomón también le dio chamba a otros 3,300 supervisores para que estuvieran revisando el trabajo. Así que en total había más de 183,000 personas que les dio este trabajo de construir el templo. Y lo hicieron durante un lapso de 7 años. Sí, 7 años para construir el magnífico templo de Salomón. Si tú te acuerdas, había una persona que quiso construirlo, que fue el padre de Salomón, fue el rey David, pero Dios no se lo permitió, porque él había derramado mucha sangre, había visto muchas guerras. Entonces fue su hijo Salomón quien lo construyó. Entonces vemos aquí a Salomón que utilizó 10,000 hombres cada turno por 313 días y descuentas el sábado al año. Y si nosotros hiciéramos una posición, nada más para hacer cálculos, porque a lo mejor todos estos números como que no nos hacen mucho sentido,
Vamos a ponerlo en otro contexto. Mira, si solamente un hombre de estos 10,000 pudiera cortar un árbol al día, nada más un árbol al día. Entonces estamos hablando de más de 3 millones de árboles al año por 7 días. Mira, yo sé que eso pondría mal a muchos ambientalistas al día de hoy. Dirían, ¿por qué andan cortando tanto árbol? Y vamos a poner otros números. Vamos a suponer que de cada árbol se pudieran sacar 4 vigas de 6 metros de largo, nada más de un solo árbol de cedro. ¿Sabes cuántas vigas serían? Serían, si colocáramos una viga tras otra para formar una especie de camino, entonces se podría cubrir una distancia de 536,000 kilómetros. Una viga tras otra. Eso es 42 veces el diámetro de la Tierra. O sea, para que te des una idea de lo impresionante y de lo espectacular que fue la construcción de ese templo. Ahora, si lo habláramos en pesos, en dólares, en costos, mira, si analizáramos los registros, y eso lo han hecho algunos teólogos, se han puesto a hacer un registro del oro que se utilizó para construir este templo y han llegado a la conclusión de que fueron aproximadamente 20 toneladas de oro las que se utilizaron para la construcción del templo. Y si le agregamos el costo del oro, los costos de la mano de obra, que pues fueron como 183,000 personas empleadas durante 7 años, y además considerando los demás metales preciosos, todas las piedras masivas que se sacaron de la cantera, que deben de haber pesado varias toneladas, y todavía el transporte, además del transporte de estos vigas de cedro que se llevaban desde el sur del Líbano, y todas las personas empleadas durante los 7 años de construcción, se ha llegado a un número y se calcula que fueron, con dinero del día de hoy, sería aproximadamente como 150 billones de dólares lo que costaría construir el templo de Salomón el día de hoy. No dije millones, dije billones. Para que te des una idea de cuánto dinero es eso. Si lo comparamos con el tamaño de la economía mexicana de este 2021, sería una octava parte de toda la economía mexicana. O sea, de ese tamaño es la construcción, del costo de la construcción del templo. Yo sé que mucha gente podría decir, oiga hermano, eso es mucho dinero para construir un templo. Con eso podríamos alimentar a muchos pobres, podríamos sacar muchos programas sociales, pero ¿sabes qué? Eso fue exactamente lo que le dijo Judas a Jesús cuando María Magdalena derramó un perfume caro para ungir los pies de Jesús. Sí, no hay nada, ten esta mente, no hay nada que se pueda hacer, no hay nada que tú puedas hacer para alabar a Dios que sea demasiado caro. Sí, no hay nada demasiado caro. Acuérdate que Él es el dueño de todo. Y mira, una vez que terminaron la obra, como dice en Crónicas 5:1, una vez acabada toda la obra, ¿qué hizo Salomón para la casa de Jehová? Metió Salomón las cosas de David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces, ahora sí, el templo está completo. Si analizamos la vida de Salomón, Salomón fue una persona que empezó bien a caminar con Dios, pero después se desvió. Se desvió porque comenzó a hacer pactos, alianzas con otras naciones paganas, compromisos, pero en este punto, en el que él construye el templo, es un punto en el que su corazón todavía está completamente entregado a Dios, no se ha alejado de su presencia y todavía puede tener una buena relación con Dios. Por eso es que lo hizo, vamos. Una obra tan costosa no la haces si no tienes un compromiso verdadero con Dios. Si no, mira, otra persona, acuérdate del hijo pródigo, cómo fue y despilfarró todo su herencia. En este caso, Salomón usó el dinero que le dio su padre, el rey David. Fíjate, aquí el pasaje que leímos es, los planos para construirlo no fueron idea de él, no fue idea de Salomón.
la construcción de ese templo. Fue una idea y un proyecto que traía David, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero aquí vemos que Salomón lleva a cabo este deseo de su padre, está comprometido, tú lo ves por la cantidad de personas y los recursos utilizados para la construcción de ese templo. Mira, esta es una buena manera de medir el compromiso que tú tienes con Dios. ¿Cómo estás asignando los recursos? Si tú no designas recursos para la obra de Dios, eso nos habla mucho del compromiso. O sea, podemos decir lo que queramos, pero la verdad es que donde está tu billetera y también está tu corazón. ¿Sí? No quiero seguir hablando de eso, de cuestiones de dinero, pero piénsalo. ¿En dónde se van tus recursos? Cuando tú recibes tu quincena, ¿en qué te lo gastas? Aparte de eso, 10%, el 5%, el 1% se lo dedicas a Dios o nada. ¿Sí? Si no es nada o es menos del 10%, entonces no te engañes, no tienes un compromiso pleno con Dios. Aquí vemos a Salomón que en este punto de su vida sí tenía un compromiso pleno y por eso es que dedicó todos los recursos. O sea, si tú ves esta obra que estoy viendo aquí atrás, estoy proyectando aquí atrás, fue una obra magnífica, impresionante. El número de escultores, de obreros, supervisores, vamos, los israelitas no habían visto algo tan impresionante desde que salieron de Egipto. Sí, eso fue hace muchas generaciones atrás de ese punto. Entonces, aquí vemos que llega la presencia de Dios en momento de la dedicación del templo. Y déjame decirte que el esplendor que se logró durante el reinado de Salomón nunca más fue alcanzado por los israelitas, ni en la fecha actual. Ni en la fecha actual ha logrado nuevamente el esplendor que tuvieron durante el reinado del rey Salomón. Su extensión nunca fue tan grande, su influencia nunca fue tan importante otra vez, ni política, ni económica. La verdad es que en ese tiempo muchos teólogos consideran que era el reino más grande del mundo y el más relevante. Entonces llega el momento por el cual Salomón había estado esperando toda su vida, en el cual ya está el templo terminado, está completo y ahora sí es hora de de sacar las cosas del tabernáculo, el arca, y traerla al templo, al lugar santísimo. Fíjate, en este lugar santísimo vemos que sucede algo impresionante, que es la gloria de Dios llena el templo. ¿Sí? Algo que solamente había ocurrido durante la construcción del tabernáculo. En ese momento también descendió la gloria de Dios, la nube que no nos dejaba ministrar. El único momento donde vemos esto que sucede con los israelitas, aunque durante el tabernáculo y cuando estaban ellos viajando era más impresionante porque aparte había columna de humo y columna de fuego. Entonces, digamos que es una nueva etapa de los israelitas, donde ahora sí están terminando de construir un altar y un lugar para la presencia de Dios. Y si vemos en Primera de Crónicas cómo fue que sucedió todo esto, Primera de Crónicas 28 del 10 al 20 dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y dijo a Salomón su hijo, y dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa de propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para las cámaras de alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de sacerdotes y los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro, para sus lámparas, peso en oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, y plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de proposición para cada mesa. Del mismo modo, plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas, para las tazas de oro, para cada taza por peso, para las tazas de plata por peso para cada taza.
Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, con las alas extendidas cubrían el arca del pacto. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas, no desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Y no te dejará ni te desamparará hasta que te acabes con toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Wow, esto es impresionante. Fíjate, el mismo rey David, el salmista rey David, aquí que escribió muchos de los salmos que leemos el día de hoy, que nos llenan de ánimo, de alegría, que llenan de esperanza y de fe tu corazón, está diciendo que todas las cosas le fueron trazadas por la mano de Jehová. Fíjate, algunos teólogos consideran que era mejor el tabernáculo porque Dios lo había diseñado, pero aquí David está diciendo lo mismo. Está diciendo que fueron trazadas por la mano de Jehová y que le hizo entender todas las obras del diseño. En esta ocasión, no describe tan a detalle como en el tabernáculo, porque ya lo tiene plasmado, el rey David ya lo tiene en planos, y se lo da a su hijo Salomón y le dice que se anime, que se esfuerce y que le ponga manos a la obra, y que Dios no le iba a dejar. Y por algo le está diciendo que no te va a dejar ni te va a desamparar, hombre. Una obra de ese tamaño, está bien que le hayan dado los materiales, pero el costo de la mano de obra fue exorbitante, ¿sí? Y aún así, el rey David le dio todos los planos, y yo me imagino al rey David, cuando él está dibujando, porque dice que fueron trazadas por la mano de Jehová, quiere decir que acuérdate que el Espíritu de Dios descendía sobre el rey David. Entonces, en esos momentos que el Espíritu Santo descendió sobre la vida del rey David y él está sobre esos planos, dibujando y trazando, siendo inspirado por Dios, así como fue inspirado para escribir los salmos. Yo me imagino a David dibujando los planos al mismo tiempo que llegaba la inspiración del Espíritu Santo a su vida, diciendo, mejor es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Sí, es una belleza. O sea, la verdad es que esta maqueta, este diseño que atrás no le hace justicia al esplendor, a la belleza de lo que fue construir ese templo. Y el día de hoy Dios quiere construir también un templo impresionante, no físico, porque ahora tú eres el templo del Espíritu de Dios. Y sabes que así como no se reparó en gastos, no se reparó en los recursos para que ese templo fuera hermoso, también Dios no está reparando en recursos para que ese templo en el que ahora Él vive, que es tu corazón, también sea hermoso. Por eso es que Él permite que sucedan cosas alrededor tuyo, porque Él quiere hacer una obra hermosa en tu vida. Quiere construir un altar, un templo donde pueda descender, donde su Espíritu Santo pueda morar. ¿Sí? Y hablar a tu vida. Y también Dios tiene cosas especiales y espectaculares para ti. Así que como le dijo David a Salomón, no desmayes, porque Dios está contigo y no te va a dejar hasta que termine contigo esa obra. Así que anímate, mira, todo esto, la intención no es que veas derroche de recursos, como te digo, habría gente como Judas que se quejaría del gasto. Y es que se puede usar para otras cosas. Y eso nos habla dónde está el corazón, ¿verdad? Así Dios no está reparando en gastos en ti. No reparó que hasta dio su hijo. Fíjate el costo. A su único hijo, para si tú crees en él, no te pierdas, no tengas vida eterna. Entonces, ve que Dios no es una persona que escatime en los costos. Cuando quiere hacer algo en tu vida, algo especial, cuando quiere darte libertad. Y así es como estamos viendo en esta ocasión, de que le invirtió Salomón tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Y sabes por qué? Porque él es digno. No hay nada que tú puedas hacer para la gloria de Dios que sea demasiado costoso. No hay nada. Y fíjate, el arca, aquí una de las cosas que me llama la atención es que cuando abren el arca, dice que en el arca no había más que 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Mira, todos sabemos que hemos estudiado la Biblia, todos sabemos
que además de los 10 mandamientos, de esas 2 tablas de piedra con los mandamientos, también Moisés había colocado un tazón con maná y la vara de Aarón. Todo eso estaba en el arca. Entonces, muchos teólogos se preguntan, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con las demás cosas? Porque ya nada más quedan los 10 mandamientos. ¿Qué pasó con el tazón de maná? Bueno, la Biblia no nos habla de qué fue lo que pasó con estos objetos o cuándo desaparecieron. Algunos teólogos consideran que desaparecieron cuando el arca fue capturada por los filisteos y la abrieron y vieron lo que había dentro. Sí, el día de hoy también hay gente, y en la historia ha habido gente que son cazadores de tesoros y siguen buscando el arca para ver qué hay dentro de ella, así como los filisteos. Pero ¿sabes qué les pasó a los filisteos? Que todos los que vieron dentro murieron. Entonces muchos teólogos consideran que ahí fue cuando desapareció el tazón de maná y la vara de Aarón, que ellos fueron los que los sustrajeron. Si lo pensamos bien, pues mira, el tazón de maná representa la provisión de Dios, representaba la provisión de Dios para los israelitas cuando andaban ellos dando vueltas en el desierto. ¿Sí? Pero ya no había razón para mantenerlo como un recordatorio porque Dios ya les había dado la tierra prometida. Entonces, muchos teólogos consideran que por eso ya no era relevante el tazón de maná. Y también la vara de Aarón, su descendencia había sido rechazada como levitas. Por lo tanto, ya no tenía razón para todavía continuar dentro del arca la vara de Aarón. En su momento fue relevante, pero ya no era relevante en este punto. Entonces, por eso muchos lo consideran que por eso ya Dios había permitido que esos objetos desaparecieran del arca. Mira, lo importante es que llevaron todas las cosas del arca a su nueva morada en este templo, y que todos los levitas que estaban ahí, dice que estaban vestidos de lino fino. Eso nos representa la pureza y compromiso con Dios, y que estaban con címbalos, salterios, arpas, 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Wow, o sea, una banda musical que por pocos puede ser alcanzada. Pocas iglesias tienen una banda, un equipo de música tan grande. Hay algunas iglesias que sí, pero fíjate, cuando tocábamos las trompetas a la una, alababan, daban gracias a Dios, y todavía decían porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Imagínate en ese momento estar en la cúspide de la dedicación del templo y estar escuchando esas trompetas, esos címbalos de júbilo, y todavía escuchar la frase porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y tal vez es lo que necesitas escuchar el día de hoy. Tal vez si has pasado por momentos de tanta necesidad de escasez, si te has sentido que has estado como trabajando y no logras nada, y no llegas a nada y no terminas las cosas, mira, va a llegar un momento en que te vas a sentir que completaste la misión, y entonces vas a poder recordar esas palabras: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Es lo que necesitas escuchar el día de hoy: porque Él es bueno. Y si tú te sientes cansado, agotado o agobiado, necesitas escuchar estas palabras. Escúchalas: porque Dios es bueno, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y deja que la gloria de Dios llegue a tu vida, deja que su paz llegue a tu vida, deja que te alcance el poder de Dios en este momento, y recibe la sanidad, recibe la restauración, recibe esas promesas que has estado esperando de Dios, porque es el tiempo de recibirla. Y deja que Dios siga construyendo en ti ese templo, deja que Dios siga edificando en ti ese altar que tiene deseo de construir. Mira, el rey David tenía tantas ganas de construir ese templo para Dios. Imagínate el rey David con haciendo los planos, escuchando, recibiendo de Dios inspiración para la construcción de ese templo, así como recibió inspiración para escribir los salmos, y él no pudo construirlo. Él se quedó con las ganas. Pero ¿sabes qué? Tú sí has sido llamado a construir ese templo donde Dios está residiendo, que es en tu vida, en tu corazón. Tú sí tienes ese llamado. Así que permite que Dios haga su obra en tu vida. No lo resistas. Y recuerda que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Y dice aquí en este versículo 14 que no podían ministrar los sacerdotes a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Yo digo, wow, qué impresionante. No como el día de hoy,
que muchos queremos comprar máquinas de humo y luces. Yo me pregunto si lo que estamos tratando de hacer es imitar la gloria de Dios, porque fíjate, sí había humo y sí había una nube, pero no era una máquina de humo, era la gloria de Dios que descendía sobre ese lugar, aceptando la construcción, la nueva morada. Así como Dios también quiere llenar de gloria tu vida, quiere que su gloria descienda sobre tu vida, porque tú eres ese templo dedicado. Y si tú no has sido un templo dedicado, es tiempo de arrepentirse y decirle, Señor, yo sí quiero que tú edifiques tu gloria en mi vida. Yo sí quiero que tú desciendas con tu poder, con tu amor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Yo sí quiero que desciendas sobre mi vida y sí quiero sentir tu poder y tu amor. Y si has sido rebelde, es el tiempo de decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, yo voy a permitir que tú hagas tu obra en mí. Yo voy a permitir que tú edifiques tu templo en mí. No un templo de manos como este que fue construido por Salomón. Es un templo vivo. Fíjate, ahora Dios está en una obra más importante y tal vez más costosa, que es edificar su casa en los corazones de sus hijos. Porque Dios no repara en gastos, así como no reparó en dar a su único hijo por ti para darte salvación. Y la gloria de Dios descendió sobre ese lugar y dice que era tan gruesa la nube, que ya no podían ministrar, dejaron de ministrar los sacerdotes. Y yo pienso, y muchos teólogos consideran que esa nube era para protección de los propios sacerdotes que estaban en ese lugar, porque si no los hubiera matado la gloria de Dios. Nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, esa nube era necesaria para la protección de los israelitas, de los, de los levitas y del propio rey Salomón, que a diferencia de Moisés, él no pudo entrar. Salomón no tenía acceso al lugar santísimo. Él no podía hablar con Dios de la manera como lo hizo Moisés. No era el nuevo Moisés, pero era un hombre que tuvo el compromiso de dedicar todos los recursos de la nación para la construcción del templo de Dios. Y como puedes ver en esta representación, estaba el lugar santísimo, había un querubín, ahí estaba el arca de pacto, luego aquí en el número 4 ahí se ve el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Solamente entraba al lugar santísimo una vez al año. ¿Sí? Y el sacerdote, el sumo sacerdote, era el único que ingresaba al lugar santísimo. Y fíjate cómo todas estas cosas que ven aquí también son representaciones de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de cómo Dios te quiere limpiar, cómo Dios quiere morar ahora en ti. Acuérdate que se rasgó ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo cuando Jesús falleció en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y ahora hay acceso directo hasta la presencia de Dios. Si tú tienes acceso directo, fíjate, ese lugar solamente estaba destinado para el sumo sacerdote una vez al año, pero ahora tú puedes entrar al lugar santísimo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y la verdad es que muchos podrían decir, ¿cómo hubiera gustado estar en la dedicación de ese templo? ¿Sabes qué? Mejor piensa que debes de estar enfocado en la dedicación de este templo, ¿sí? A la gloria de Dios. Debes de estar enfocado en dejar que Dios limpie, que Dios moldee, que haga un diseño y su obra perfecta en tu vida. Y si tú no lo has hecho todavía, y si tú no has hecho ese compromiso con Dios, de que Él también diseñe y te explique lo que quiere cambiar en tu vida, el diseño que tiene para ti, entonces te invito a que hagas esta oración conmigo y digas, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y yo me arrepiento de todos mis pecados y yo te pido, Jesús, que tú me perdones y que me limpies con tu sangre preciosa, que me hagas una nueva criatura, Señor, que edifiques en mí tu casa, que entres en mí y mores y me limpies con tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya te dice la Biblia que ahorita hay fiesta en el cielo, así como hubo una gran fiesta en la dedicación de ese templo de Salomón, y hubo montones de sacrificios que ni siquiera los pudieron enumerar, y todos los levitas estaban ahí, en ese momento no, todos fueron a la fiesta. Sabes que hay una fiesta más grande en el cielo para aquellos que se arrepienten de sus pecados, y es el tiempo de vivir una vida nueva, una vida eterna, una vida transformada por el poder de Dios, y deja que el gran diseñador que diseñó estos templos humanos para que su pueblo tuviera un lugar donde acercarse
y pedir perdón por sus pecados, permite que este gran diseñador, Dios, Jehová de los ejércitos, ahora diseñe tu vida, que ahora diseñe cómo vas a usar tus finanzas, que ahora diseñe los lugares donde vas a ir, las personas que les vas a hablar de su amor, y permite que él abra una obra espectacular en tu vida. Hermanos, si este mensaje fue de bendición, hermanas, si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo, dale like y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.